Muy buenas chicos y chicas, os doy la bienvenida a mi canal. Hoy vengo a comentar los primeros 40 versos de la primera soledad de Góngora. No voy a entrar a hablar sobre qué es el barroco ni quién es Góngora, así que si queréis saber más sobre el autor o el movimiento literario al que pertenece este poeta culterano, déjamelo en los comentarios. Quizá dedique un vídeo al barroco y a la batalla de gallos entre Góngora y Quevedo. Antes de comenzar con el análisis, cabe destacar que este poema tiene más de 1000 versos y que además tiene una segunda parte. Así que cuando terminemos de comentar este no tan breve fragmento, quiero que os fijéis en la magnitud, en el ingenio, en la genialidad de su autor. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a leer La soledad primera de Góngora. ¿Os habéis enterado de algo? ¿No, verdad? Pues coged papel y boli, subíos conmigo a este barco, vamos a soltar amarras, izamos las velas y zarpamos. Voy a guiaros entre los herméticos islotes de la tan difícil como conocida poesía gongorina. Vamos allá. Ya en el primer verso nos dice, era del año la estación florida, es decir, primavera. Pero Góngora quiere ser más preciso, así que va a hacernos referencia a Júpiter, Zeus, en los siguientes 5 versos. Antes de seguir, tengo que contaros una historia, si no sería imposible entender esta referencia. Zeus se enamoró de la princesa Europa, hija del rey Agnor y de la reina Telefaso. Un día la princesa estaba jugando con sus amigas en la playa de Sidón, el reino de su padre, y el lascivo dios se transformó en un toro blanco con cuernos semejantes a una luna creciente. Se acercó a ella, y ésta empezó a acariciarle. Se subió en su espalda, acto que Zeus aprovechó para secuestrarla y hacer con ella. Volvamos ahora al poema. Estoy en el verso 2. El mentido robador de Europa es Zeus, utilizando ese ardid, esa treta, esa trampa para secuestrar a Europa. Fijaos qué descripción más bonita. Los cabellos de ese toro son como los rayos del sol. Sus armas, es decir, sus cuernos, son una media luna. Y termina diciendo que este toro pace, come o pasta estrellas en campos de zafiro, es decir, en el cielo. ¿Os acordáis de que he dicho que Góngora quería ser más preciso con la temporalización del suceso que nos viene a contar en este poema? En el primer verso nos decía que era primavera. Ahora nos describe un toro celeste, un toro del cielo, en un campo de estrellas. ¿No hay alguna constelación que nos recuerde? En efecto, la constelación Tauro, el segundo signo del zodíaco, que va desde el 14 de mayo hasta el 21 de junio. Es una locura, en los primeros 6 versos nos ha dicho, es primavera, más concretamente entre el 14 de mayo y el 21 de junio. Pero sigamos adelante porque esto no para. En el séptimo verso nos va a presentar a nuestro protagonista. No os voy a hacer spoiler, pero os adelanto que el poema va sobre el propio poeta, paseando, peregrinando, conociendo diferentes lugares. Es una especie de periplo que le llevará a conocer diversos parajes y personajes, que describirá con gran maestría. Conozcamos ya a este personaje, estamos en el verso 7, pero partimos de los anteriores. Era primavera cuando el que podía verter o escanciar néctar en la copa de Júpiter, incluso mejor que el garzón de Ida... Espera. Esto hay que explicarlo. El garzón de Ida es Ganimedes, un joven héroe troyano descendiente de Dárdano. Era también el más hermoso de los mortales, por lo que Zeus lo rapta para que sea el copero de los dioses. ¿Qué nos quiere decir Góngora con que nuestro personaje podía ministrar la copa de Júpiter mejor que Ganímedes? Pues básicamente que nuestro protagonista es más bello, incluso que el hombre más apuesto del mundo. Bueno, seguimos desde aquí, entonces, traduciendo desde el principio, era primavera cuando nuestro protagonista, náufrago y desdeñado, sobre ausente, lagrimosas de amor, dulces querellas daba al mar. Ordenemos y traduzcamos un poco este hipérbato para entenderlo mejor. Era primavera cuando nuestro protagonista lanzaba al mar dulces y lagrimosas quejas de amor. El personaje al que a partir de ahora llamaré el poeta, ya que nuestro protagonista es un trasunto o una representación de Góngora, se lanzó a navegar por el dolor que le causaba un desamor que no especifica. En el viaje marítimo, una tormenta hace naufragar el navío, dejando al poeta a la deriva, sujetado a una tabla, uno de los restos de la despedazada embarcación.
Es por eso que quiero seguir con la narración entre los versos 14 y 21 para seguir descifrando qué le ocurre al protagonista. En el verso 14 nombra a Arión, un músico de Lesbos que viaja en barco por Grecia y Sicilia cantando para ganar dinero. Al tiempo, los esclavos y marineros que navegaban con Arión urden un plan para acabar con él. Y este, avisado del motín por el dios Apolo, pide antes de su ejecución cantar una última canción. Y como respuesta a su voz, recibió la visita de unos delfines, el animal favorito del dios que lo había advertido de la traición de su tripulación. Arión saltó al mar y pudo aferrarse a un delfín, que lo llevó hasta la orilla, salvándolo así de la muerte. En el verso 16 nombra a Noto, dios de los vientos del sur. Si la aparición de la constelación Tauro nos situaba temporalmente, la aparición de este dios va a hacerlo espacialmente, aunque con muy poca precisión. Sabemos como mucho que navega por algún lugar cálido del sur del hemisferio norte. Ahora que conocemos un poco más a los personajes que aparecen en este fragmento, volvamos al poema. Estoy en el verso 17, donde dice: piadoso miembro roto, breve tabla, del fin fue pequeño al inconsiderado peregrino. Este miembro roto se refiere a la tabla de madera a la que el poeta se agarra para no ahogarse. Además, esta tabla fue para nuestro protagonista lo que aquel delfín fue para Arión. Hasta aquí entendido, ¿verdad? Sigamos adelante entonces. En el verso 20 hace referencia a una lidia de ondas. Con esto quiere referirse al mar, a sus olas, a sus ondas, como un desierto inmenso. Más concretamente, el desierto libio, cuya superficie supera el 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Tenéis ganas de que llegue a tierra, ¿verdad? Pues vamos al verso 22 para darle un poco de descanso a nuestro querido viajero. Del océano antes sorbido y luego vomitado. Qué imagen más bonita, una personificación o prosopopeya en la que el mar absorbe al náufrago cuando el barco se hunde, como si sorbiera sopa, vomitándolo después de sus entrañas. ¿Y a dónde lo vomita? Leo en el verso 24. No lejos de un escollo coronado de secos juncos, de calientes plumas, alga todo y espumas, halló hospitalidad donde halló nido de Júpiter el ave. Reordeno y traduzco. El náufrago llegó a tierra. En la orilla, el mar arrastraba algas y espuma. En esta tierra había juncos y plumas calientes, luego vida vegetal y vida animal. Allá encontró un lugar hospitalario en el que descansar, allá donde encontraron hogar las aves de Júpiter, es decir, las águilas a las que hacíamos referencia anteriormente con las plumas calientes. Vamos al verso 29, en el que el náufrago besa la arena y ve cómo a pocos metros está esa parte poca, es decir, los restos de la rota nave del barco. Así, en el verso 34 nos cuenta que el protagonista, desnudo, extiende su ropa sobre la arena. Fijaos que el sol está en mayúscula. Mirad qué imagen más bonita nos deja el proceso de secado, en el que el sol, personificado, lame con su dulce lengua de templado fuego el menor hilo, es decir, la ropa. Y además, por darle circularidad al fragmento, utiliza el verbo embestir. ¿Qué animal es conocido por embestir? Efectivamente, el toro, animal con el que comenzábamos esta pequeña aventura al principio del poema. Hasta aquí llega el viaje. Debemos volver a puerto. Aunque la historia del náufrago continúe, no tenemos tiempo para más y debemos volver. Espero que os haya gustado la experiencia. Si es así, podéis dejar un like y si algo no os ha quedado claro, podéis preguntármelo en los comentarios. Asimismo, podéis hacer uso de estos para proponer diferentes y posibles interpretaciones. Antes de irme, quisiera enseñaros los 2 diccionarios que he utilizado para documentarme, indispensables para aquellos que tengáis gran interés por la cultura grecolatina. En ellos aparecen muchísimos personajes mitológicos clásicos. En cada entrada se nos da bastante información sobre la historia y relaciones que tenía cada uno. Ahora sí, me despido, chicos y chicas, nos vemos en el próximo vídeo.